Dragon Ball Sparking Zero nos dio cosas increíbles, como esta espectacular portada. Y hoy te voy a enseñar paso a paso a cómo dibujar la épica ilustración de este juegazo. Así que prepara tus materiales que empezamos. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Usaremos una hoja tamaño A4 y aplicaremos todas estas medidas, ya que son 6 personajes. Así que pausa el video o toma una foto para que no se te escape ningún detalle. Lo sé, son muchas medidas, pero créeme que valdrá absolutamente la pena. Muy bien, nos ubicamos en el recuadro que está en la mitad y parte baja de la hoja. Aquí empezaremos por Goku Ultra Instinto, donde realizaré estas 4 líneas para el contorno del rostro. Este Goku no tendrá ninguna inclinación en la cabeza, así que el lado izquierdo y derecho de esta parte deben ser iguales. El entrecejo lo dibujaré un poco más a la derecha de la línea vertical y levantaré las cejas hasta casi llegar a la línea horizontal. Luego dibujamos los ojos, que son unos rectángulos curvos, los iris, las pupilas y un poco más abajo la nariz acompañado de la boca. Ahora le toca al cabello junto con las orejas. El cabello tiene casi la misma forma que un Goku base, solo que algunos mechones están un poco más levantados. Por lo que empezamos por los mechones que están sobre la frente y subiremos hasta un poco más arriba del cuadrado del lado izquierdo. Y también vamos a hacer las líneas correspondientes que tienen en el cabello estos personajes. Realicé estos 3 círculos, los 2 más pequeños son justamente para los hombros y el tercero es para el Kamehameha que está haciendo Goku. Luego detallaremos la musculatura de los hombros y brazos. Las manos pueden ser complejas de hacer, ya lo hemos comprobado en varios videos anteriores, pero en esta ocasión no será el caso, ya que solamente dibujaremos los dedos, porque la palma no se va a notar por la misma bola de energía que está formando Goku. Entonces empezaremos haciendo rectángulos para delimitar el tamaño de estos dedos y luego agregaremos los detalles correspondientes. Para acabar con el primer personaje dibujaremos las piernas, o al menos una pequeña parte que se observa. También agregaremos las arrugas y una parte de ropa rota del lado izquierdo. Una vez terminado Goku, pasamos a dibujar a Vegeta. Para ello hice estas 4 líneas para el contorno del rostro, seguido del entrecejo que estará por el lado izquierdo. Aquí ya hay más perspectiva, por lo que la ceja y el ojo del lado izquierdo estarán más alzados y serán más pequeños, mientras que del lado derecho serán menos alzados y más grandes. También dibujé la nariz y la boca. Un poco más arriba haremos la frente y la oreja. Y saliendo del recuadro dibujaremos el cabello de esta transformación, agregando también las líneas correspondientes en esta parte. Seguimos con el resto del cuerpo. Dibujé esta forma para el torso y en el lado derecho un círculo para el hombro y brazo. Mientras que en el lado izquierdo hice estos 2 rectángulos, que uno es para el brazo y otro para la mano. Con estas figuras ya hechas comenzamos a detallar toda esta parte del cuerpo de Vegeta Blue Evolution, dibujando con cuidado la musculatura y la armadura Saiyajin que tiene este personaje.
Dibujaremos completamente el brazo derecho, mientras que el brazo izquierdo vamos a dibujar hasta una parte porque el resto va a estar tapado por la cabellera de Goku. Para las piernas haremos estas dos líneas, ya que nos servirán para ver hasta dónde llegará esta parte del cuerpo. La pierna del lado derecho estará detrás de Goku, así que no tenemos que detallarlo mucho, mientras que en el lado izquierdo tendremos que dibujar tanto la pierna como la bota. Ahora nos ubicamos en el lado derecho de la hoja, ya que dibujaremos a Trunks del futuro en su transformación Rage. Empezaré por la cara, que estará muy inclinada y el entrecejo estará en la línea vertical, seguido de las cejas y ojos, que van a estar más levantados que en los dos dibujos anteriores. Hice la nariz más puntiaguda y la boca casi tocando la parte baja del recuadro. Dibujaremos la oreja del lado izquierdo y los mechones en la parte alta, que estos mechones tendrían más o menos la forma de un libro abierto, así que hay que guiarnos de esa forma para dibujar cada mechón de cabello. Luego detallamos la pañoleta que estará en el cuello y haremos los brazos con una pequeña curva que llegará hasta el hombro de Goku. También detallaremos las manos y la ropa de Trunks. Y no podemos olvidar el logo de la corporación Cápsula. Un poco más abajo hacemos estas formas para las piernas, que justamente estas piernas tendrán dicha forma por la perspectiva del personaje. Detallamos toda esta parte y dibujamos un pequeño pie en la parte más baja. Aquí se nos empieza a complicar más el dibujo, ya que vamos a dibujar a Jiren Full Power, que es uno de los personajes con el rostro más pequeño de esta portada. Hacemos este círculo alargado que justamente es una elipse para toda la cabeza. Y como pueden ver, ya no usamos el recuadro completo para el rostro, solo la esquina izquierda. Y esto es justamente por el tamaño de la cabeza del personaje. Y una vez dibujado la elipse, detallamos los ojos y la enorme boca, que ocupa casi todo el rostro. En el lado derecho y debajo del rostro haremos estos dos círculos que son para la mano y el hombro respectivamente. Dibujaremos una mano que está casi tapada por el pelo de Vegeta, que esta será bastante pequeña por la perspectiva, mientras que la otra mano que está del lado derecho será más grande y tendrá una bola de energía en el medio. Por último, detallamos la musculatura de los brazos. Pasamos al segundo personaje con el rostro más pequeño, Freezer. Para ello, haremos este círculo para el rostro y unas líneas pegadas a la cara para los brazos, que justamente estos brazos estarán levantados. También no podemos olvidar la aureola que tiene este personaje, ya que este personaje está tomado justamente del torneo del poder, justamente antes de que acabe dicho torneo, por eso es que aún conserva su aureola. Pasé a dibujar la enorme boca y los ojos de Freezer, pero digamos que no me salió muy bien en el primer intento.
¿Qué le pasó a mi puchamón? Señor, esa es la deplorable condición en la que usted lo trajo. ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? Pero, señor... Te entregué un poderoso, vigoroso, No fue así, hercúleo... Bueno, de este intento fallido, borré los ojos y volví a empezar. También arreglando un poco la inclinación de la boca, la nariz y algunos detalles en el rostro. Y con esto queda mucho mejor el Freezer. Detallamos los brazos junto a las manos y pasamos al resto del cuerpo. Seguido hice estos rectángulos para las piernas y luego detallamos toda esta parte. También no podemos olvidar la cola que tiene. Y una vez dibujado Freezer pasamos al 7 palabras. Empezamos por el rostro de Broly, donde haremos estas líneas para el contorno de la cara, seguido de una enorme boca que subirá un poco más arriba de la línea horizontal. Hacemos un par de mechones en la frente, seguido del entrecejo, las cejas y los ojos. Aquí no hay ni iris ni pupila debido justamente al descontrol de esta transformación que tiene Broly. Arriba del cuadrado haremos el resto del cabello de Broly, que llegará justamente hasta el borde de la hoja. Abajo del recuadro empezaremos a dibujar la enorme musculatura que tiene. Y al igual que en Goku, tanto el lado derecho como el lado izquierdo son simétricos, así que empezamos por los hombros, los pectorales y también detallamos las musculaturas en todas estas zonas. Y obviamente no podemos olvidar esa cicatriz que tiene. Por último pasaremos a detallar las manos, que estarán junto a Jiren y Freezer. Estas manos son más grandes que las cabezas de ambos personajes, así que detallamos los dedos, nudillos y arrugas en esta parte. Una vez hecho el boceto pasamos al delineado, que para ello utilicé estos dos estilógrafos de la marca Artline. El primero de 0.1 milímetros, que este estilógrafo será para el dibujo en general, a excepción del rostro, ya que el rostro es bastante pequeño y para esta parte me compré otro estilógrafo de la misma marca, pero de 0.05 milímetros. Y con esto lo da un resultado increíble. Aquí no es necesario usar esos estilógrafos, ya los he dicho siempre. Pueden utilizar lo que tengan a mano. Incluso si no tienen estilógrafos, pueden usar un lapicero escolar negro o un lápiz de color negro, ya que el objetivo al final es obtener nuestro liner. Y si este video recibe mucho apoyo, con mucho gusto yo les regalaré en la pestaña de comunidad el liner de este increíble dibujo. Y una vez delineado todo el dibujo, esperamos a que el estilógrafo seque y borramos los restos de lápiz que quedan, para así por fin pasar al pintado. Para este dibujo usé lápices de colores, así que empezamos por Broly.
Para su cabello aplicaremos una base de color verde, luego añadiremos sombras con el lápiz de color negro y para las zonas más claras usaremos un verde limón, que es un verde con un tono amarillento. Debo admitir que hasta el momento este es el dibujo que más me ha costado terminar, tanto por la cantidad de personajes como por el pintado con lápices de colores. Creo que si lo hubiera hecho con marcadores a base de alcohol habría sido más rápido, pero no tengo marcadores, así que me tocaba hacer con lápices de colores nomás. Con un lápiz de color celeste y la regla justamente vamos a marcar cómo es la Genki espada de Trunks. Para el cuerpo de Broly usé un marrón oscuro en las sombras justamente, un marrón claro para la parte base del color que tiene la piel y un tono piel arenoso para la parte más iluminada. Ahora pintamos a Jiren, que la piel de Jiren utilizaremos un rosado, morado y un negro para la sombra más oscura. A pesar de que creo que con marcadores hubiera sido más rápido, debo admitir que para zonas muy pequeñas como justamente el rostro de Jiren, los lápices de colores son perfectos, así que en esta parte me alegro de haber usado lápices de colores. Un consejo para el pintado que les puedo dar justamente es realizar el pintado de oscuro a claro. Y usar distintos niveles de presión, que estos niveles ya los mencioné en un video anterior, los cuales son nivel 1 presión baja, nivel 2 presión media y nivel 3 presión alta. ¿Y cómo vamos a usar estos niveles? Simple, cada vez que apliquemos el pintado siempre usaremos una presión baja en las tonalidades que les acabo de decir, de oscuro a claro, o sea aplicaremos un nivel 1. Una vez ya pintado toda la parte que queremos pintar del nivel 1, pintaremos nuevamente, pero esta vez con nivel 2. Y después de terminar nivel 2, pasaremos con el nivel 3. Esto va a dar un resultado increíble y quitará la mayoría de esos puntos blancos que quedan. Pero al final siempre pueden quedar estos puntos blancos, por lo que les recomiendo usar el lápiz de color blanco. Y con todo esto terminamos de pintar a Jiren. Ahora pintamos a Freezer. Para las sombras usamos un gris oscuro y encima vamos a aplicar un azul para darle ese tono de sombra medio azulado. Y para las partes que parecen gemas de su tipo bioarmadura que tiene justamente Freezer, como en los hombros, en la parte del pectoral, los antebrazos y la cabeza, aquí usaremos una combinación de morado y rosado. Y no olvidemos que para las sombras siempre utilizaremos el negro. Ahora pintamos a Vegeta. Para el cabello usaremos azul y celeste, pero predominaremos más el azul ya que está en su transformación Blue Evolution. Y en esta transformación predomina más el color azul, ya que si estuviera en el Blue o en el normal se puede decir más predomina el color celeste. En el rostro usaremos los mismos colores que en la piel de Broly, mientras que en la ropa ajustada del cuerpo de Vegeta vamos a aplicar un azul con un tono ligeramente verdoso. Pasamos al hijo de Vegeta, o sea Trunks. Para su cabello pintaremos las partes claras con amarillo y las partes oscuras con un marrón. Ahora, el color de medio o el color base va a ser un amarillo medio anaranjado. Trunks aquí está en su forma Rage, pero a pesar de que está en una transformación, lo único que cambia respecto al Super Saiyajin normal es el aura y la espada. Por lo tanto, su ropa, rostro y cabello van a ser iguales que un Super Saiyajin normal, así que lo pintaremos de la misma forma.
Por último pintamos a Goku Ultra Instinto. Para el cabello usaremos una combinación de grises, o sea, un gris oscuro y un gris claro. También usaremos un azul y morado. Estos dos últimos colores, bueno, los aplicaremos en pequeños destellos, ya que en esta transformación Goku emite ese brillo especial con estas tonalidades de colores. Me acabo de dar cuenta que, bueno, a excepción de Freezer, todos los personajes están en su última transformación vistos en la serie, ya que en el manga tienen otras transformaciones. Y este detalle lo da un toque muy épico a este dibujo. Bueno, para la piel de Goku, en lugar del tono arenoso que hemos usado antes tanto en el Broly y en el Vegeta, aplicaremos un tono piel un poco más rosado. Para las sombras, bueno, ahí seguiremos usando el color marrón. En este punto el dibujo ya se ve espectacular, pero no podemos olvidar el aura de cada personaje en la portada. Así que comenzamos con Goku, usando un celeste, azul y morado. Además, dejaremos un pequeño borde blanco alrededor del personaje, ya que esto se puede decir que es el aura justamente del Ki divino. Aquí decidí comprar un material de arte, que son los óleo pastel, que me sirvieron bastante para las auras, donde aplicaremos el color y lo difuminaremos con los dedos. Pasando a Vegeta, usaremos solo un azul y un celeste para su aura. Para Jiren aplicaremos un óleo pastel rojo. Para Trunks usaremos un celeste y además pintaremos la Genki espada con un lápiz de color celeste. Freezer no tiene un aura como tal, pero añadiremos unos pequeños destellos de energía morada en algunas zonas del personaje. Y por último usaremos un lápiz de color verde claro para dar una pequeña aura a Broly. También me hubiera servido el óleo pastel, pero no quería que esta parte sea demasiado grueso en la aura de este personaje. En este punto podría haberlo dejado el dibujo así, porque ya se ve increíble. Pero decidí aumentar un poco más la complejidad y la epicidad de este dibujo. ¿Y cómo? Agregando un fondo. No agregué un fondo de un solo color, agregué un fondo con varios óleo pastel y la verdad quedó increíble, ya que aquí realmente brillaron los óleo pastel. Si hubiera intentado hacer el fondo con lápices de colores, probablemente habría tardado un día más en terminar este tutorial. Por lo que para traer el video un poco más rápido, en el fondo usé los óleo pastel, tanto negro, morado, azul y un rosado casi rojizo en la parte más baja. Y fue una increíble decisión, ya que me ahorró bastante tiempo. Y para difuminar bien los colores, pasé mi dedo justamente con mucho cuidado en las zonas donde aplicaba el óleo pastel. También pueden usar un pedazo de papel para difuminar esta parte, aunque en algunas zonas de la aura digamos que lo hice un poquito más rápido con los dedos, pero también da un buen resultado usar el papel. Por último, agregamos pequeños destellos, pequeños brillos, tanto en los personajes como en el fondo. Aquí debo admitir que me defraudó mi bolígrafo de tinta blanca, ya que no salía el líquido para colocar los puntos blancos, así que mejor decidí usar un corrector escolar que usamos justamente cuando escribimos mal en el cuaderno, y con los destellos, los brillos ya agregados, vamos a ver el resultado final. Y este sería el resultado final. Espero que te haya gustado tanto el dibujo como el video. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte, que es completamente gratis y eso a mí me ayuda un montón a seguir trayendo contenido. Comenta qué te parece el dibujo y si te ha gustado. En la pantalla puedes encontrar más tutoriales que seguro te encantarán. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.